En realidad, de hecho, de todos los grupos de plantas que hay, los musgos siempre quedan rezagados a un segundo plano, no le importan casi a nadie. Y a mí al contrario, son las plantas que más me llaman la atención y me interesan. Así que justamente la idea es un poco, hola, un poco una introducción a los musgos, a la reproducción, a la importancia que tienen a nivel ecológico y también nombrar algunos musgos específicos que hay en nuestro país. Y después pasaremos a la parte práctica para que podamos ver en lupa o en microscopio distintos tipos de musgos, los tipos de crecimiento, sus esporofitos, gametofitos y poder ver todo eso. Primero en la introducción general. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. Bueno, en principio, acá tenemos un esquema que. Este esquema es más un esquema didáctico que filogenético en sentido estricto. Las plantas, como realmente se las ha tomado, ¿sí? En nivel de secundaria sigue siendo útil hablar de plantas divididas en dos grandes grupos, en plantas avasculares y vasculares. Sin entrar en la discusión de el rol que ocupan algunas algas verdes o la monofilia o no que puedan tener las briofitas. Eso es otro asunto. Pero dentro, para contextualizar un poco dentro del mundo de las plantas, tenemos las plantas vasculares, perdón, las plantas avasculares, aquellas que no tienen tejidos de conducción, que se denominan briofitas, que después vamos a mencionar cuáles son, pero los musgos son las más conocidas, y las plantas vasculares que sí presentan tejidos complejos de conducción y presentan órganos complejos, tallo, hoja y raíz en sentido estricto. Las briofitas, o sea, los helechos, colas de caballo y plantas sin semilla, y las espermatofitas, que son las plantas con semilla, ¿sí? Dentro de las cuales hay dos grandes grupos que son gimno y angiosperma. Este modelo es un esquema, como les decía, más didáctico que estrictamente biológico en el sentido del rigor filogenético, pero sigue siendo válido para poder pensar a las plantas o esquematizarnos en dónde estamos. Estamos hablando de este tipo de plantas, ¿sí? Plantas más simples, más pequeñas, son plantas dentro de las que encontramos tres grandes grupos: los musgos, que son las que vamos a hablar ahora, y otros dos grupos menos conocidos todavía, pero que por suerte puede encontrar información y material de ellos, que son las hepáticas y los antoceros, de los cuales trajimos algunos ejemplares para poder observar. Pero nos vamos a concentrar más que nada en musgos, ¿sí? Son plantas pequeñas, ¿sí? Plantas vasculares, plantas sin verdaderos tejidos de conducción, xilema ni floema como hay en el resto de las plantas que conducen la savia bruta o la savia elaborada. Es cierto que en algunos musgos hay algunas células diferenciadas, que son los hidroides y los leptoides, que cumplen funciones parecidas, pero no son estrictamente, desde el punto de vista biológico, células de conducción especializadas como puede haber en un helecho, en un angiosperma, en una gimnosperma, en un cactus o en un pino, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto, no tienen órganos reales. Las briofitas en realidad tienen un cuerpo que se le llama, al cuerpo de las briofitas se le llama talo, en sentido genérico. Presenta, en el mejor de los casos, un cauloide similar a un tallo, a hojas y rizoma que anclan al sustrato, ¿sí? Que son estructuras mucho más simples de lo que sería un verdadero tallo con tejidos diferenciados o una verdadera hoja o una verdadera raíz de una planta ya vascular, ¿sí? Son plantas poiquilohidras, plantas que no presentan mecanismos activos para regular la cantidad de agua que tienen. No tienen cutícula, no tienen tejidos de conducción, por lo tanto son muy sensibles ¿a qué? Son plantas que no pueden manejar su contenido de agua, son muy sensibles al agua que hay en el ambiente, ¿sí? Y de hecho eso trae un montón de ventajas ecológicas en el caso de los musgos, ¿sí? Plantas sin semilla, su unidad de dispersión es la espora, después vamos a ver que eso también tiene importancia en lo que es el ciclo. Y bueno, después vamos a hablar un poco de cómo es la reproducción, que es un poco más complicada, sobre todo para los que no manejan capaz que el tema de reproducción en plantas es un poco difícil a veces, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Desde el punto de vista estructural, hay dos tipos de musgos, que son los más comunes, cuando el esporofito, la estructura formadora de esporas, crece en el ápice del pie de la planta, y los pleurocárpicos cuando crecen a nivel lateral. Un poco difícil a veces de verlo, ¿sí? Generalmente los acrocárpicos tienden a ser erectos
mientras que los pleurocarpos tienden a ser reptantes, pero puede haber alguna excepción con eso, ¿sí? Vamos a ver también ahí en el preparado cuáles son de un tipo y cuáles son del otro. Y vamos al ciclo de vida, que no es muy fácil, y me van parando a medida que lo vamos viendo. Es un poco complicado, pero lo podemos ir viendo. Cuando vemos un musgo, cuando vemos una planta verde, como la que estamos viendo acá, ¿no? Ahí está. Estamos viendo en realidad una fase de su ciclo de vida. El ciclo de vida de todas las plantas tiene un esporofito, formador de esporas, y un gametofito, formador de gametos. En los musgos, lo que vemos habitualmente, y lo que llama más la atención, verde fotosintético, es el gametofito, es dominante. Al revés de lo que pasa en el resto de las plantas. En el hecho, veo un pino, veo un ceibo, lo que estoy viendo es el esporofito. Los musgos se invierte esa dominancia. En realidad, quien domina es el gametofito. El gametofito, que estoy pensando en un musgo convencional, tiene estructuras reproductoras que se llaman arquegonios y anteridios. A veces en el mismo pie, a veces en pies o en plántulas distintas, eso varía según la especie. El anteridio se va a encargar de formar gametos masculinos, llamados anterozoides. No son espermatozoides, sino que son anterozoides. Son flagelados, pero tienen una pequeña colita, mientras que el arquegonio sería la estructura reproductora femenina que posee una célula llamada oósfera, ¿sí? Que no es un óvulo, sino que es una oósfera, que es la estructura reproductora femenina. Como los musgos viven en ambientes húmedos, permanentemente hay una película de agua que los recubre. Y justamente a través de esa película de agua, los anterozoides, que son flagelados, nadan y se desplazan, ingresando al arquegonio, ¿sí? Y por lo tanto fecundando a la oósfera. Y se produce en este caso la fecundación. La fecundación se produce en el pie portador del órgano sexual femenino. ¿Se entiende eso? Que es el que está acá con la bolita amarilla acá. Como consecuencia de la fecundación, ¿qué se obtiene? Siempre que hay fecundación, se obtiene una primera célula, que ¿cuál es? ¿Cómo se llama la primera célula de toda fecundación? Cigoto. Se forma un cigoto que se desarrolla y da lugar a la planta hija de estos dos, que en realidad forma parte de la segunda fase del ciclo, que se llama esporofito, porque va a ser la planta se va a encargar de fabricar esporas. La planta a la que hicimos referencia anteriormente, que es verde, que es la que vemos mayormente, es el gametofito, fabrica gametos. El hijo de los gametofitos no es otra cosa que un esporofito, fabricante de esporas. Ese esporofito tiene la seta cilíndrica, un pie, que es un tejido a partir del cual se nutre del gametofito, y una cápsula apical, que acá tiene forma un poco piramidal, y cuando madura y se abre, en su interior, perdón, a partir de su interior se liberan pequeñas esporas. Estas esporas viajan a través del aire cuando encuentran un medio adecuado, un medio propicio, tanto por humedad o por luz, comienzan a prosperar. Estas esporas son haploides. Acá no me metí mucho en el tema de la haploidía porque estoy hablando en términos generales del ciclo. Esa espora germina en el medio adecuado y da lugar a una pequeña plántula muy chiquitita, muy difícil de ver, que se denomina protonema. Proto es inicial, nema significa filamento. O sea, digamos que esta nueva planta comienza su vida siendo un pequeño filamento verde llamado protonema. Ese protonema se desarrolla, puede dar lugar a nuevas yemas, a nuevos brotes, que en última instancia dan lugar a un nuevo pie, que es el nieto de estos que están acá. O sea, el hijo de los gametofitos es el esporofito. Y el hijo del esporofito es el gametofito. Nosotros vemos esporofitos de todos modos. Esas especies de pelitos que se ven, acá, el color verde del gametofito
Estos pelitos pequeños que están amarronados porque son no fotosintéticos, son esporofitos. Muchas veces cuando los vemos ya están secos y ya liberaron las esporas. Creo que hay alguno por ahí que está justito sin liberar esporas, pero la mayor parte de las veces caen esas esporas y está ya por caer. Lo único que tiene el esporofito es fabricar esporas, no tiene un objetivo más que sea ese. Es no fotosintético, es así. No sé si quedó alguna duda del ciclo, si fui muy entreverado. Mario, ¿bien? ¿Bien? Y del ciclo, en términos biológicos, acá voy a hacer mención a algunas cosas. Es diplobiótico porque hay dos fases, dos generaciones, mejor dicho, distintas. Un esporofito y un gametofito. Por eso decimos que es diplobiótico. Es diplobiótico heteromórfico. Hetero, distinto, mórfico, forma, porque esporofito y gametofito son bien distintos. Esto se cumple en realidad en todas las plantas. Lo que es extraño es que en musgos el que domina es el gametofito. A diferencia de lo que vemos en el resto de las plantas, donde vemos que lo que domina es el esporofito. ¿Sí? Y lo principal de todo esto es que la reproducción, al depender de gametos masculinos flagelados, es una reproducción dependiente del agua líquida. ¿Sí? Por eso los musgos dependen del agua líquida, no solo por cuestiones metabólicas, sino también por cuestiones reproductivas. En un medio no líquido, anterozoides no van a poder desplazarse y por lo tanto no van a poder fecundar. Después vamos a ver que hay algunos musgos puntuales que pueden sobrevivir mucho tiempo de desecación, pero en términos generales siempre dependen del agua líquida para su reproducción. Acá estamos viendo imágenes de esto que es esporofito o gametofito. La planta, ¿de qué color lo vemos? Es verde, es fotosintético. Por lo tanto es el gametofito. Acá vemos el cauloide, que oficia como tallo, que es un eje erecto. Los rizoides, que acá en realidad faltaría que estuviesen un poco más representados, que funcionan como raíces, y los filoides, que funcionan como hojas. Y acá estamos viendo un zoom de un filoide. Y acá, paréntesis. Profesores de biología, ¿hay alguien? Sí. Pero, sí. Pero siempre que queremos hacer preparados con los gurises de célula vegetal, usamos el ODEA, que es casi como un clásico cebolla, indiscutible. Está. Los filoides del musgo sirven pila para los cloroplastos. Se ven preciosos los cloroplastos. Entonces, si un día no hay el ODEA, sacás un musguito de cualquier lugar y pones un filoide y los cloroplastos se ven perfectos. Mario. Y es una sola capa de células, por eso es fácil de manejar. Porque no tenés que estar cortando o rompiendo como pasa, por ejemplo, con la Trasescantia o con otra planta que es más difícil. Y se ve clarísimo los cloroplastos. Acá es lo mismo, es un filidio o filoide, es lo mismo. Costa se llama nervio central, y acá se puede ver un poco con claridad las células con sus cloroplastos. O sea, a nivel didáctico los musgos también son importantes en ese sentido. Yo les decía que algunos musgos, no todos, tienen células diferenciadas para la conducción de lo que llamamos savia bruta y savia elaborada. Los filoides, células que presentan los cauloides de algunos musgos que transportan agua y sales minerales. Mientras que los leptoides, que se asemejarían al floema, son los que transportan los fotosintatos, o sea, los productos de la fotosíntesis, al resto de la planta. Son células especializadas que cumplen funciones parecidas a las células del xilema y de floema de las plantas vasculares. Pero simplemente son análogos, no son homólogos al xilema o al floema. Y esto es un corte del cauloide en un musgo. Por eso acá dice elementos de conducción rudimentarios. Esto es lo más complejo que un musgo puede llegar a tener. ¿Sí? No, claro, esto es un corte al microscopio. De hecho, claro, estas son células del cauloide, de lo que sería, entre comillas, el falso tallo, y este es el cilindro central.
Pero claro, no se ve a simple vista. Acá estamos viendo las estructuras reproductoras, que tampoco las vemos a simple vista. Estos son anteridios. Aquí se fabrican los anterozoides, y acá arquegonios, donde se fabrican las oósferas. Pero solamente para que tengan una idea de las imágenes, de cómo veríamos esas estructuras, que tampoco las vemos a simple vista. Usamos microscopio para poder verlas. Oh, me fui. Acá es como veríamos una planta de musgo al microscopio. Vamos a ver después por qué hay preparados para poder observar. Este es el famoso protonema del que yo les hablaba. Cuando la espora germina, se forma un hilo inicial, que en realidad es el gametofito bebé, por decirlo de alguna manera, que se llama protonema, y bueno, acá estamos viendo justamente el protonema de un musgo. Para el esporfito, yo les decía que tenemos un pie que se ancla al gametofito, una seta filamentosa y la cápsula. Cápsula que presenta un recubrimiento llamado caliptra, que lo vemos acá. Esta es la cápsula donde se fabrican las esporas, la caliptra, que cuando las esporas maduran se cae y deja entrever un orificio llamado opérculo, su borde se llama peristoma, que presenta dientes. Colaboran en la dispersión de esas esporas. Y los dientes, que acá lo vemos con microscopía electrónica, de barrido, se ven preciosos. Vamos a ver también uno ahí en microscopio, con un microscopio óptico. Los dientes tienen mucho valor taxonómico. La disposición, la forma y la cantidad de los dientes es típico de cada especie. Entonces, quienes estudian sistemática de musgos y les interesa identificar una especie de otra, entre muchas de las cosas que hacen es contarle la cantidad de dientes que tiene para saber si es una especie u otra. Porque a veces hay características que vegetativamente o sea, lo que vemos de un musgo muchas veces no nos da muchos indicios de qué especie es. Nos puede llegar a dar indicios de qué familia o a veces qué género es, pero el detalle específico de qué especie es muchas veces lo dan cuestiones muy puntuales como los dientes. O sea, te tiene que gustar mucho los musgos para poder estar contándole los dientes de un musgo y poder saber si es una especie u otra. De vista no te das cuenta. Bueno, importancia ecológica de los musgos. Los musgos en realidad son importantes primero porque constituyen microhábitats nuevos. Esto, junto a musgos, contienen un montón de organismos del reino animal, tardígrados, nemátodos, pequeños moluscos, pequeños artrópodos que habitan en esa zona en donde que los musgos constituyen. También son importantes porque funcionan como esponjas que reservan agua en los ambientes naturales. Y al mismo tiempo son plantas pioneras. Son plantas que en la mayor parte de los casos son las primeras en conquistar un nuevo medio. Si van al cerro Pan de Azúcar o a la Arequita, pueden ver rocas y creciendo arriba de las rocas, ¿qué ven? Musgos. Son plantas pioneras, están comenzando a conquistar ese nuevo medio, en donde quizá no crecería una planta vascular, sino que el musgo es el primero en conquistar ese medio. De hecho, incluso hasta hay musgos que son capaces de conquistar lagos que están congelados o vivir en la nieve, en la montaña, y bancársela igual. Claro, claro. Claro, sí, la primera planta es musgo. Y después, justamente, su condición de pionera, que está escrito, no me acuerdo dónde, contribuye a que forma un medio en el que otras plantas sí puedan comenzar a conquistar y puedan germinar otras semillas, o puedan comenzar a terminar esporas de helechos, o pueden aparecer hongos. De hecho, en la mezcla que yo traje de musgos hay alguna que otra gramínea, hay algún honguito, es decir, justamente contribuyen a eso. ¿Sí? Secuestro de carbono, bueno, podemos hablar un poco de las turberas. Ahí Mario trajo esfagno, que es un musgo específico que vive en zonas que se llaman turberas, que son zonas en donde la descomposición es muy baja y el pH es muy ácido, y los procesos de descomposición son muy lentos, y se forma en última instancia la turba, como restos de
componentes de materia orgánica, ¿sí? Por eso también tiene una importancia fundamental en este caso. Y en cuanto al uso humano, bueno, la turba se puede usar en un montón de circunstancias, se usa como enmienda a nivel de jardinería, se usa para orquídeas o plantas de jardín, se usa para plantas carnívoras, para bromelias, que necesitan muchas veces tener el sustrato humedecido. Leí por ahí que también se usa para la elaboración del whisky. Se quema la turba y se ahuma. El whisky no sé si se hace a través de la cebada o a través de la cebada. Y la cebada se torna con un sabor distinto en Escocia. Y de ahí es que se utiliza el whisky. También en jardinería, también como papel higiénico, como pañales, también justamente por la capacidad que tiene de absorción y también en bioconstrucción, dado que los musgos son, justamente por funcionar como colchones de agua, impermeabilizan una región, una zona. Entonces también se puede usar en bioconstrucción, entre muchos otros usos. Y además, dale, Mari. Como aislante también, sí. Exacto. Aísla el frío y la humedad. Claro, claro, usan musgos. Se hablaba del uso didáctico para poder, bueno, en el aula trabajar con musgos como ejemplo de plantas, se puede hacer perfectamente, porque además el ciclo es corto, los alumnos pueden ver claramente el esporofito y el gametofito, pueden aprender a sacar muestras, pueden ver células al microscopio. Y a nivel ecológico es importante porque son especies bioindicadores. Entonces indican qué metales pesados están en ese momento en el suelo, o indican el grado de perturbación ambiental que hay en un determinado lugar. Los musgos tienen ese uso. Por eso son importantes, y por eso es importante estudiar y conocer los musgos. Y acá voy a hacer un listado de algunos géneros más relevantes y quizá algunos de los pocos que se pueden llegar a reconocer a simple vista, aunque es un poco complicado también. Tenemos Sphagnum, o los esfagnos, que son los musgos formadores de la turba. En el extremo apical, una gran cantidad de fascículos o ramillas, lo van a ver ahora hasta acá. Pasando. El Pablo tiene la capacidad de aumentar más de entre el 20 y el 30% de su propio volumen en agua, porque posee un tipo de células específicas llamadas hialocistos. Es decir, tiene células fotosintéticas, que se llaman los clorocistos, y al mismo tiempo los hialocistos que almacenan agua. Esto lo vemos acá, en un dibujo del esfagno, las células fotosintéticas alternando con estos espacios que son los hialocistos, que los vemos ahí, que justamente funcionan como una esponja. Ahí vemos lo mismo. Acá el microscopio, acá vemos las células fotosintéticas y acá vemos los hialocistos no fotosintéticos reservantes de agua. Lo mismo acá. Las fotosintéticas y los hialocistos. Que eso es propio del género Sphagnum. Sphagnum es un género que incluye varias especies de musgos. Sphagnum es el nombre común que se le da. Bryum es una especie conocida y común, y la van a ver mucho a nivel crece mucho en las veredas. Está formado por flores ovales que se aprietan unos contra otros y tienen un color argenteo, un color grisáceo. De ahí el nombre de Bryum argenteum, que es la especie más común. Hay varios ahí para que los vean y con su coloración es bastante fácil de reconocerlos, ¿sí? Es difícil encontrarlos con su esporofito, pero viendo el gametofito ya podemos descubrir o darnos cuenta que es esta especie. Bastante parecida a Grimia, que Grimia también es verde, blancuzca, verde, grisácea, ¿sí? Y tiende a crecer en zonas rocosas y generalmente los esporofitos parecen despeinados. Eso es una característica típica que a nivel estructural nos permite dar cuenta que estamos frente a ese género, por lo menos. ¿Sí? Mucho en
Nuestros montes serranos hay. Campylopus también es común. En el pan de azúcar hay un montón, son de gran tamaño, ¿sí? Alcanzan unos cuantos centímetros, forman colchones grandotes, la roca, ¿sí? Sobre la roca pelada, más característicos que tienen en el extremo del filoide un ápice hialino transparente de unos 2 o 3 centímetros que parecen un pelito. Uno ve digamos, una cubierta de musgos y ve como esos pelitos que sobresalen hacia arriba. Y estamos hablando de plántulas que llegan a tener unos cuantos centímetros de largo, son bastante más grandes que las que traje acá. ¿Sí? Piscidens es un género que tiene algunos individuos que son acuáticos, tiene una lámina dividida, mejor dicho, un filoide dividido en dos láminas, una que mete como en un bolsillito de la otra, es decir, es como si fuese la palma de una mano y otra más pequeña abajo. ¿Sí? Y generalmente tienden a crecer recubriendo rocas o superficies como cortezas de árboles sumamente húmedas. Hay Physidens por ahí para que lo podamos ver ahora cuando pasemos a la parte práctica. No sé si hay alguna duda hasta ahora con esto. Hay algunos, en zonas muy húmedas, pero hay algunas especies del género Physidens que son completamente acuáticas. Sí. Y queda Polytrichum. Diferencia principalmente porque tiene un color verde oscuro, a veces las ramillas terminales se tornan de un color rojizo y son medianamente punzantes. A diferencia del resto de los musgos, tienen una consistencia mucho más dura. Son más punzantes los Polytrichum y hay por ahí, no me acuerdo dónde lo dejé, hay ejemplos de Polytrichum. También son de los comunes de ver en nuestros montes. Y solamente como para que sepan que existen, nosotros hablamos de briofitas como plantas avasculares, plantas sencillas, hablamos de los musgos, pero hay otros dos grupos de briofitas, que son las hepáticas y los antoceros, que son un poco menos fáciles de ver en el monte, pero yo tuve la suerte de encontrar algunas y les traje para que las pudieran ver. Las hepáticas generalmente son aplanadas, ¿sí? Por lo tanto se dividen en una porción dorsal y ventral, a menudo ramificadas dicotómicamente, ¿sí? Este creo que es del género Marchantia, y desarrolla estos conceptáculos que son estructuras de reproducción vegetativa, de reproducción asexual. ¿Los ven ahí? Que parecen vasitos. Y tienen. Esto se ve a simple vista, sí. Lo, aparece marchante, sí. Y en zonas muy húmedas. Por ejemplo, si vas al Pan de Azúcar, a la Arequita, en zonas donde hay mayor humedad encontrás marchantia, sí. U otras hepáticas distintas. Hay una muy parecida que creo que se llama lunularia, que tiene el mismo conceptáculo, pero en forma de C, en lugar de forma redondeada. En lugar de ser un vasito, es una C. Pero son muy parecidas. Y, Mario, o de media luna, sí, claro, sí. Por eso lunularia. Y tiene sus estructuras reproductoras, que se llaman antididióforos y arquegonióforos, que tienen forma de paragüita. Y las que tenemos acá tienen, si no me equivoco, arquegonióforos. Y las vamos a ver ahora. Bueno, acá hay dibujos de las hepáticas, que son bastante poco comunes de ver, pero las encontramos. También hay hepáticas acuáticas, Trichia y Richocarpus, que se usan muchas veces en los estanques. ¿Sí? Trichia es flotante, pero a menudo también puede aferrarse a rocas. Richocarpus es completamente flotante y tiene rizoides que le permiten flotar sobre la superficie del agua. Y en cuanto a antoceros, son un poco más difíciles de ver todavía. Son similares a las hepáticas en cuanto a que son planas, pero no tienden a bifurcarse de manera dicotómica, y su esporofito tiene forma de cuerno. De ahí el nombre de ántero, perdón, de antocerotas, perdón, antóceros viene de cuerno. Ahí está. Pero tienes razón, ceratos es cuerno. Y bueno, ahí tenemos un dibujo. Y bueno, y estudiar musgos es importante. Acá yo les presento, este es un artículo que publicó Materi en el 2003, 2004. Ella falleció al poco tiempo de haber escrito este artículo,
En este artículo aparece la nómina de todos los musgos que ella encontró en la bibliografía registrados para nuestro país, para Uruguay. Hay unos 170 especies distintas según este artículo que es del 2004. Aproximadamente, sí, sí, de musgos. Luego aparecieron otros artículos distintos que hicieron énfasis en algunas familias puntuales y ese número aumentó. Pero no tengo el número exacto porque no se ha hecho un relevamiento nuevo del número exacto de especies de briofitas que existen. ¿Sí? Algunos de estos artículos los tengo por si alguien los necesita. Este sobre todo, no, habrá. El anterior, es un listado, en realidad es un listado, no es una descripción, es un listado de los musgos que hay en Uruguay. Si alguien lo quiere, me manda un mail, que ahora les dejo el mail y se los dejo. Y bueno, ya tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aclarar, alguna. Si quieren se pueden acercar, tenemos musgos. Dale, sí, dale. Para que crezcan, y en primera instancia tienes un sitio húmedo. Podés ser, sí. Y por qué esperan, sí. Pero pueden ser en terrarios, sí, sí. O si son algunas de las. Sí. O si no, también hay musgos acuáticos, que de hecho traje uno ahí en el vasito, y hepáticas acuáticas que las puedes tener en un estanque, junto con otras plantas. Así que sí. Que se llama musgo de Java, ¿no? Donde algunos peces ponen huevos o se mezclan ahí, sí, sí. De hecho, traje ahí un musgo de Java para que lo vean, y traje esta Richia, que es esta de acá. Seguí para traer. Y bueno, pasen a mirar, hay un montón de musgos. No sé el nombre de las especies de todos porque es dificilísimo identificarlos, pero de algunos puedo llegar a decirles. Tenés razón, ahí está. Si alguien precisa alguno de estos artículos, me puede mandar un correo. Tenemos microscopio para ver algunos preparados y tenemos material vivo para ver ahora. Así que acérquense, pasen y miren.